Bienvenida a una nueva clase de la diplomatura en psicoterapia floral. Vamos a empezar con un nuevo módulo, que es nuestro módulo 6 y es uno de mis temas favoritos, el trauma. Quiero contarte que formarme en trauma para mí fue una apertura, ¿sí? en mi forma de hacer clínica. Yo en 2014 me formé en EMDR, que es una técnica específica para abordar el trauma. Entendí lo que significaba abordar el trauma en las sesiones y realmente fue un cambio en la manera en que yo empecé a trabajar con mis pacientes, un cambio en los avances de mis pacientes, un cambio en la calidad de la terapia que yo estaba ofreciendo. Yo venía haciendo Gestalt, haciendo flores, pero aún así había temas que yo abordaba con esas herramientas y no podía resolver. Y cuando empecé a trabajar con EMDR, esta técnica específica para traumas, realmente noté un gran avance. Igual no es la panacea, ¿sí? Así que con el tiempo me fui formando en otras herramientas para abordar trauma. Entonces, lo que yo te voy a compartir, especialmente en este módulo de trauma, es la forma en que yo a lo largo de los años empecé a trabajar con el trauma, siempre saliéndome un poco de, de las estructuras que me enseñan y chequeando con la clínica y haciendo mi propia integración. Entonces, lo que te voy a compartir nace de más de 10 años de experiencia clínica, de formación continua, de mi propia experiencia sanando mis propios traumas y de todo el acompañamiento que le hice a mis pacientes y que les sigo haciendo a lo largo de todos estos años. Así que vamos a empezar. Trauma, la palabra significa herida y eso es un trauma, ¿no? ¿Qué es un trauma? Es una herida en el alma, es una herida en el cuerpo. Y dice Gabor Maté, que es uno de los grandes exponentes del trauma actuales en esta época. Gabor Maté es médico canadiense y él empezó a ver a lo largo de su carrera cómo la mayoría de los temas médicos, ¿sí?, que aparecían en su consulta tenían su origen en situaciones traumáticas de la vida de las personas. Y él dice, yo en la facultad, en mis especialidades, nunca vi formación en trauma. Entonces él empezó a estudiar y hoy armó, digamos, su método, que es el Compassionate Inquiry, que es la indagación compasiva, y él da su formación de indagación compasiva para el tratamiento del trauma, especialmente el trauma complejo, trauma vincular. Y a mí me encanta él, así que voy a tomar algunos elementos de Gabor Maté y acá él nos da esta definición de trauma, ¿sí? El trauma no es lo que te ocurre, o sea, no es el hecho, ¿sí? No es choqué con el auto, no es ese hecho, sino es lo que ocurre dentro de ti como resultado de lo que te ha ocurrido. O sea, el trauma es una vivencia interna. Por eso a algunas personas quedan traumatizadas por un hecho y otras no. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso procesa diferente ese hecho. Entonces, cuanto más recursos tengamos, cuanto nuestro sistema nervioso más esté en el vagal ventral, cuanto más reguladas estemos, más capacidad tenemos para hacer frente a estos hechos, que son hechos dramáticos de la vida, sin quedarnos instaladas en el trauma. Entonces, acá salimos de esto de decir, bueno, el trauma es este hecho, sino que es la vivencia interna, si es lo que pasa dentro de ti como resultado de lo que te ha ocurrido. Y acá vamos a tomar conciencia de que todos llevamos heridas, o sea, nadie es capaz del trauma, todas las personas tenemos trauma. Incluso muchas hablan del trauma del nacimiento, o sea que ya nacer fue traumático, entonces todos compartimos ese trauma. Y cuando estamos haciendo clínica, tenemos que tener en cuenta dos cosas, que trauma no solamente va a ser en la historia de nuestros pacientes, en nuestra propia historia, la presencia de eso que nos lastimó.
palabras que nos lastimaron, toques, ¿sí? Formas de contacto físico que fueron dolorosas, miradas, ¿sí? Que nos asustaron, accidentes, duelos, traiciones, etcétera, ¿sí? No solamente es la presencia de algo que me genera esa herida, sino que también es la ausencia, ¿sí? Es la falta de lo que me nutre, es la falta de lo que me regula hacia el vagal ventral. La falta de afecto, la falta de abrazos, la falta de juego, la falta de una presencia contenedora, la falta de seguridad afectiva en los vínculos. Eso también genera heridas profundas en el alma, en el cuerpo, en el sistema nervioso. Entonces, cuando estemos con un paciente, tenemos que tener en cuenta estas dos formas en que se presentan las heridas. La presencia activa de algo y la ausencia. Eso que necesité para tener un desarrollo saludable, eso que mi sistema nervioso necesita para estar en vagal dorsal, no está, no estuvo. Para estar en vagal ventral, perdón, no está o no estuvo. Eso también es trauma. Y el trauma es universal. Todos vivimos trauma, ¿no? Entonces, si nos ponemos en rol de víctima, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué abusaron de mí? ¿Por qué me abandonaron a mí? ¿Por qué me traicionaron a mí? ¿Por qué me pegaron a mí? ¿Por qué no me eligieron a mí? Cuando en realidad parte del trabajo, después lo vamos a ver, parte del trabajo de la resiliencia, que es la salida del trauma, tiene que ver con salir de ese ombliguismo donde solamente me veo a mí, me veo el ombligo y empezar a abrir nuestra conciencia compasiva, ¿no? Y tomar esta conciencia de que sea cual sea el dolor que sentimos, la herida que llevamos, la compartimos con millones de seres sensibles, humanos y animales también. Entonces, esto es lo que dijo Buda en su primer discurso, hace más de 2500 años. Lo primero que él dijo, la primera noble verdad, es el sufrimiento existe. Nacemos a un mundo donde estamos en contacto con sentidos, con sensibilidad, estamos expuestas al placer, al dolor, y eso nos expone inevitablemente al dolor y al sufrimiento. Entonces es universal. Y acá nombrá tu herida más profunda, las que vos digas, el abuso, el abandono, el maltrato, la negligencia, la pérdida material, la pérdida de seres queridos. O también puede ser una patología, una enfermedad, ansiedad, estrés crónico, pánico, fobia, pensamientos obsesivos, fibromialgia, gastritis, lo que vos quieras. Y pensá cuántos millones de seres sensibles, ¿no?, de seres humanos, de animales, de la naturaleza. ¿Cuántos millones de seres sensibles comparten con vos esta herida? No solo ahora, sino también en el pasado y también en el futuro. Entonces, esta conciencia nos libera un poco, nos saca del ombliguismo y nos libera porque tu dolor no es tuyo solo. Es el dolor del universo. Es una de las maneras en que se puede presentar el sufrimiento en la vida. Y hay millones y millones de seres sensibles que atravesaron, que atraviesan, que atravesarán el mismo dolor que vos. Entonces, nos abrimos a la compasión, ¿no? Salimos del resentimiento. Entonces lo vimos en Willow, salimos del resentimiento, de la víctima, del por qué a mí, y abrimos nuestro corazón, nuestra conciencia a la compasión. Acá tenemos otra frase de Gabor Maté, que dice que el trauma es una fuerza invisible. ¿Por qué? ¿Por qué invisible? Porque no lo vemos, vemos los efectos del trauma, vemos el mal humor, la irritabilidad, vemos que las personas cambiaron, que se cierran, que están desconfiadas, o que están con mucho miedo, que están muy alteradas, que hay mucha ansiedad. Vemos los efectos del trauma, pero no vemos al trauma en sí mismo.
Entonces él dice, es una fuerza invisible que da forma a nuestras vidas. Y esto es así. O sea, el trauma es constitutivo de nuestra personalidad, de nuestra forma de ver el mundo, de nuestra forma de sentir al mundo, de la forma en que nos definimos a nosotras mismas. Cuando vimos todas las creencias limitantes del autoconcepto, no soy suficiente, hay algo malo en mí, soy vulnerable, no puedo confiar. Eso es consecuencia de trauma. Esas creencias nucleares que aprendimos a liberarlas con todo un protocolo, tienen su origen en el trauma y lo vimos dentro del protocolo. Ok, ¿de dónde viene esta creencia? ¿Y de cuándo me pasó esto? Ah, eso es trauma, ¿sí? Cuando trabajamos con emociones y nos dábamos cuenta que en el cuerpo encontrábamos, no sé, un nudito en el pecho. Y decimos, ¿esto es nuevo o esto es viejo? Esto es viejo, es memoria de trauma. Entonces, lo que sentimos, lo que pensamos de nosotras, de los demás, del mundo, cómo después actuamos en coherencia con esas creencias y emociones, porque lo vimos, las creencias son profecías autocumplidas, especialmente las creencias del autoconcepto. Si yo siento que no valgo, no me voy a poner en valor y voy a confirmar una y otra vez que no valgo. Entonces, mis acciones están determinadas por esa memoria de trauma. Por eso el trauma da forma a nuestra vida, a la forma en que vivimos, a la forma en que amamos, a la forma en que damos sentido al mundo. Y es la raíz de nuestras heridas más profundas. Entonces, traigamos esto a la conciencia porque cada síntoma de nuestros pacientes está ligado a un trauma. Y cada síntoma de nosotras también está ligado a un trauma. Y el trauma es la raíz de todo. Y acá quiero compartirte, esto es algo mío, que no es una gran noticia. El trauma se sana o se evita. Y ahí integramos esto que venimos viendo a lo largo de todos estos meses, la evitación experiencial. Quiero evitar entrar en contacto con la herida. Lo vemos en cada una de las estancias cuando vemos nuestro mapa del ser, las heridas, las corazas, y vemos cómo todas esas corazas protectoras son distintas formas de evitación experiencial que lo que hacen en realidad es reforzar la herida, es crear más sufrimiento. Entonces, o lo sano o entro en la evitación experiencial, creando más sufrimiento, desarrollando todas esas corazas protectoras que fracasan en su objetivo de alguna manera y que me hacen entrar en contacto con la herida. Quizás no directamente, quizás de forma indirecta, pero siempre refuerzan la herida. Y el trauma se sana o se repite. Entonces repito patrones de vínculos, repito la misma historia, entro en Chestnut Bad, ¿no es cierto? Es otra vez me encuentro con la misma persona, otra vez me encuentro en la misma situación. ¿Qué pasa? Porque no elegí desde mi ser. Mi trauma, mi trauma se enamora del mismo tipo de hombre. Mi trauma hace que yo no ponga límites y otra vez me siento avasallada por los demás. Entonces, repito la historia y la herida, la revivo. Por eso, o sano mis heridas, o el trauma se convierte en destino. Y toda mi vida es consecuencia de trauma. Entonces, fíjense el peso de lo que les estoy diciendo y lo importante que es, como terapeutas, tener recursos para abordar el trauma, tener esta conciencia de la importancia del trauma. Y esto
Hoy, gracias a las redes sociales, gracias a Instagram, yo conocí a Gabor Maté, por ejemplo, pero cuando yo me formé en MDR 2014, no estaba todo este boom de las redes sociales. Y yo no había estudiado esto en la facultad de psicología, chicas, 5 años de carrera. No me hablaron de trauma, de neurobiología de trauma. Creo que eso hoy está cambiando en algunas universidades, no en todas. Entonces, fue, fue como que las técnicas me encontraron a mí, ¿no? A través de colegas, pero era más así, ¿no? Una colega que se había formado me dice, no, pero conoces esta técnica, qué sé yo. Empecé yo a hacer terapia, dije, wow, esto es maravilloso, lo quiero aprender. Después me formé y así fue como el boca en boca. Pero no, ni siquiera acá en Rosario, en el Colegio de Psicólogos, no se habla de terapia de trauma, ¿no? Entonces hay un gran vacío. Hoy, con la teoría polivagal, los sistemas de familia interna, la compassionate inquiry, hay muchas personas formando en MDR, ¿sí? Entonces, y tenemos un acceso mucho más fácil a toda esa información. Entonces, hoy se está hablando de trauma, hoy estamos más conscientes del impacto del trauma en nuestras vidas, en nuestro destino personal y nuestro destino social. Entonces, el trauma, de hecho venimos hablando toda la formación de trauma, es como el eje, es el gran eje sobre el cual abordamos toda la clínica y desde el cual pensamos todas las esencias florales. Como te decía, detrás de todo síntoma hay un trauma. Viene tu paciente o vos sentís ansiedad, fobia, pánico, miedo, trauma. ¿Dónde está el trauma? Es una pregunta que nos tiene que guiar. ¿Dónde está el trauma? Hellinger, en constelaciones, ¿no? La mirada sistémica, nos hacemos dos preguntas. ¿Dónde está el dolor, que es dónde está el trauma? ¿Y dónde está el amor? ¿No? Esas lealtades familiares que perpetúan el sufrimiento. Es el amor ciego. Entonces, esos desórdenes que yo en lugar de ser hija me puse como madre de mi madre, por ejemplo, o que me corrí de la línea de hermanos y ahora soy madre, estoy parentificada, soy madre de mis hermanos. Ese es el amor ciego. Entonces, ¿dónde está el trauma? ¿Dónde está el dolor? ¿Y dónde está el amor? Esas son las dos preguntas que guían toda nuestra exploración y todo nuestro trabajo. Síntomas, insomnio, alerta, hiperactividad, trauma, adicciones. Las adicciones como esas corazas protectoras reactivas, donde no puedo entrar en contacto con la herida, es tanto el dolor que se activa una reacción, una evitación experiencial para huir de ese dolor. Y me narcotizo a través del trabajo, el sexo, el alcohol, la comida. Trastornos de la conducta alimentaria, hay bulimia, anorexia, atracones, trauma. Síntomas físicos, incluso desde la nueva medicina germánica, que es la base de la biodecodificación, lo que ellos dicen, lo que dice Hammer, ¿sí? Hammer es el creador de la nueva medicina germánica, él dice, todos síntomas se originan en un DHS. El DHS es el Dirk-Hammer Syndrome. Él se dio cuenta que a partir de la muerte trágica de su hijo, que murió asesinado, que se llamaba Dirk, por eso le puso el Dirk-Hammer Syndrome, a partir de la muerte de su hijo, el médico y la mujer desarrollaron cáncer en sus órganos reproductores. Entonces dice, ¿cómo puede ser? Perdimos un hijo y ahora tenemos cáncer, los dos, en nuestros órganos reproductores. Y él trabajando en el hospital, con mujeres con cáncer, empezó a ver qué pasó antes de la enfermedad, qué pasó antes de la enfermedad, trauma, y él lo llama Dirk-Hammer Syndrome. ¿Y cómo lo define? Un evento inesperado, traumático y vivido en soledad. Trauma. Entonces el trauma no impacta solo en las emociones, en las creencias, en las conductas, sino en nuestra biología.
desarrollando lo que se llama la nueva medicina germánica, síntomas especiales o programas especiales de supervivencia. Entonces no hablamos de enfermedad, hablamos de programas especiales de supervivencia como respuesta adaptativa al trauma. Entonces, ahí está, todo trauma, todo es trauma. Y vamos a ver que hay distintos tipos de trauma, ¿sí? Y es muy importante tener este abanico, esta mirada amplia para poder acompañar a nuestros pacientes de una manera más sólida. Entonces, tenemos el trauma con T grande, que es el trauma específico, fácilmente identificable, ¿no? Es una pérdida, es que es un duelo, un accidente, el diagnóstico de una enfermedad, haber sido hospitalizado, una mudanza puede haber sido traumática, especialmente en la infancia, migración, tuve que dejar mi país, tuve que irme, guerra, violación, ¿no? Son estos hechos que decimos, wow, sí, esto es grosso, ¿no? Son fácilmente identificables. Y después tenemos al trauma con T chiquita, que no es que sea menos importante, es el trauma de vinculación y trauma del desarrollo. Porque no es un solo hecho grande, sino que es una vivencia continua de estar expuesto a heridas, porque trauma es herida. Y esas heridas tienen lugar en el contexto vincular y social. Entonces, la negligencia, que nadie te cuide de chiquito, ese descuido parental, la soledad, el haberte sentido solo, sentirte solo, tener padres inestables emocionalmente, que un día se acercaban para darte un abrazo y otro día se acercaban para pegarte, o papá era divino pero tomaba y se ponía violento y entonces me tenía que esconder, o no sabía con qué estado de ánimo se iba a levantar mamá. La violencia verbal, emocional, la exigencia, las críticas, las humillaciones, la violencia física, los abusos repetidos, que no solamente es abuso sexual, en los golpes es un abuso de la fuerza. Entonces, si tus papás te pegaban, ¿sí, viste? O bullying en la escuela, los chicos más grandes, te perseguían, te humillaban, algunas veces te golpearon, eso es el abuso de la fuerza, ¿sí? O vivir en un contexto social de mucha violencia, de mucha inseguridad, haber crecido, porque el trauma vincular, trauma del desarrollo justamente, ¿no? Tiene estas características de que es a lo largo del tiempo y especialmente en la etapa de crecimiento. Entonces, esto se llama trauma complejo. No es una vez me pasó, sino que es a lo largo de mis años de crianza, que puede ser a lo largo de toda mi vida, porque encima después yo repito los patrones vinculares, entonces repito, y toda mi vida es un trauma. Y la persona está tan acostumbrada, eso es natural, que no lo identifica. Me acuerdo, esto es mío, yo iba a la psicóloga y en un momento, no sé, le cuento, no, porque a mí me pegaron algunas veces o me amenazaban, no, te voy a agarrar con el cinto. Y mi psicóloga me dice, Ani, eso es violencia. Yo estaba por recibirme de psicóloga y yo no tenía identificado que había sufrido violencia. Y lo pude identificar cuando ella lo nombró. Y después me fui a hacer MDR y pude sopesar el nivel de violencia emocional, a veces física, con el que yo había crecido. Pero para mí era normal, no lo veía. Entonces el trauma complejo a veces es invisible. Las personas no lo ven. Y vos hablás con tu paciente, ¿y cómo era tu mamá? Ah, no sé, no, tengo mucha ansiedad. Y no hay nada que lo explique, no hay un trauma con T grande. No, mi mamá no era una persona fría, mi papá también, pero no entran en detalles, como que lo tienen así. Decís, ¿cómo fue para ese niño crecer con esa
con esa mamá fría, con el papá frío, sin afecto, sin seguridad emocional, sin vagal ventral, pero no tiene conciencia, no sabe, no tiene la información para nombrar que eso fue trauma y que posiblemente la raíz de su ansiedad sea esa. Entonces el trauma complejo muchas veces es invisible porque está normalizado, porque es la forma en que crecí. Y el trauma de vinculación es el que se da específicamente entre los cuidadores y el niño, que suele ser entre padres e hijos, ¿sí? Pero no necesariamente padres, pueden ser los cuidadores también. Y para mí, ¿sí? Esto nunca lo terminamos de sanar. Es como que es tan profundo, son heridas tan profundas, porque imagínate que mientras el cerebro del niño está en desarrollo, que crecen miles, cientos de miles de neuronas por día, se conectan esas neuronas desde el trauma, y es tan fundante que nunca lo terminamos de sanar. Aparece, y aparece cada vez más suavecito, cada vez lo identifico más rápido, cada vez salgo más rápido del patrón. Pero toda la vida estamos sanando. En constelaciones decimos, toda la vida estoy tomando a mis padres, nunca los termino de tomar al 100%. Es lo mismo, toda la vida estoy sanando. Y para mí este trauma es como cuando te diste un golpe fuerte o tuviste una herida en el cuerpo. Y sí, vos sanaste, hiciste rehabilitación, pero te quedó sensible esa partecita. Entonces, cuando alguien te toca fuerte ahí donde vos sufriste ese golpe, es como que, siento esa sensibilidad, siento ese dolorcito. Quizás ya no es un dolor que me desgarro del dolor, pero me queda esa sensibilidad en el cuerpo. Es lo mismo en el alma, lo mismo con las heridas emocionales. Si sufriste abandono y tu pareja pasan 3 horas y no te respondió, quizás se te prende una alarma, porque es tu herida, porque te activa tu herida, porque es una zona sensible. Entonces, qué importante es conocer nuestras propias zonas sensibles, sanarnos nosotras como terapeutas y acompañar a nuestros pacientes a reconocer sus heridas, sus zonas sensibles. Tenemos también al trauma transgeneracional. Este es el trauma que no viví yo, sino que vivieron mis ancestros, que puede haber sido un trauma específico, ¿sí? Por ejemplo, los inmigrantes, ¿no? Ejemplo, mi bisabuela paterna, una de mis bisabuelas paternas, ella la mandaron de Italia a los 16 años a casarse acá con un hombre que tenía el doble de edad que ella no conocía. Y ella estaba allá en Italia enamorada de otro hombre y la mandaron acá y se casó con ese hombre, tuvo 14 hijos. La más chica fue mi abuela paterna, que después cuando ella se casó desarrolló anorexia. Entonces, ese trauma, de hecho ese trauma de ella siguió, porque yo constelando en una situación, ya no me acuerdo qué constelé, pero le digo a mi consteladora, tengo una imagen, estoy entrando en una iglesia, pero en lugar de tener un vestido de novia, siento como esas tiras de las momias, me siento como una momia, sé que es un vestido de novia, pero me siento como una momia atrapada. Y me dijo ella, es probable que a tu bisabuela la haya mandado a casarse. Después averiguo y fue así, ella estaba enamorada de otro, que lo mandaron acá. Fue como, wow, ese trauma transgeneracional de mi bisabuela seguía vivo en mi cuerpo, en mis memorias. O también pueden haber sufrido trauma del desarrollo, ¿no? Es cuando decís, bueno, sí, mi abuelo fue golpeado por su padre, que era psicópata, les pegaba a todos. Y lo más probable es que como nuestros ancestros están traumatizados, sus sistemas nerviosos desequilibrados, después, cuando tienen a sus hijos, los retraumatizan. Entonces, ese trauma que en principio es transgeneracional,
¿no? Mi bisabuela que la mandaron a casarse y tuvo 14 hijos, el trauma de ella lo pasa a sus hijas y sus hijos. Se lo pasa a mi abuela, por ejemplo. Y mi abuela desarrolla anorexia. Quiero desaparecer. Por ejemplo, es una interpretación, no sé qué le había pasado a mi bisabuela. Pero yo le pregunto, abuela, ¿cuándo vos empezaste con tus problemas de estómago? ¿Cuándo me casé? Me dice. Ajá, ahí está, mira vos. Yo no me quiero casar. No sé si es por trauma, por conciencia, lo que sea, ¿no? Entonces, ese trauma, ese ancestro que está desregulado, no puede criar bien a sus hijos. Les pasa el trauma, entonces el trauma empieza a bajar de generación en generación. Y eso es lo que llamamos el trauma intergeneracional, entre una generación y otra. Y acá te doy otro ejemplo. Por ejemplo, mi abuela sufrió abusos, pobreza, fue abandonada de niña. Entonces, esas emociones de miedo, desconfianza, enojo, ansiedad, que quedan en su cuerpo, entonces cuando mi abuela la tiene a mi mamá, no pudo conectarse amorosamente con la hija, porque estaba completamente desregulada. Y le pasa a mamá todo el enojo, la ansiedad, la desconfianza. Mamá vive en ese trauma de vinculación, ¿no? Porque ella tiene una mamá desregulada, no le da seguridad afectiva, no puede conectar con sus necesidades. Entonces, mamá tampoco puede equilibrar su sistema nervioso y cuando me tiene a mí, me sigue transmitiendo toda la desregulación y resulta que yo voy a consulta porque tengo ansiedad, miedo, problemas digestivos, insomnio, pesadillas. Por ejemplo, este es un ejemplo ficticio, pero es re común. Entonces, ¿qué nos enseñan muchas veces? Tratar los síntomas, tratar la ansiedad, la irritabilidad, etcétera. Pero si vos no llegas al trauma de vinculación, al sistema nervioso, y no le puedes explicar a tu paciente por qué le pasa lo que le pasa, no sanás. Porque es como cortar el pasto. Me crece el pasto, yo corto el pasto, ay, bueno, qué bien, ya está. Pero sigue creciendo porque la raíz está abajo de la tierra. Entonces tenemos que ir a la raíz es el trauma. También tenemos el trauma vicariante. El trauma vicariante es el trauma de ser testigo del trauma de otro. Por ejemplo, yo presencié la muerte de otra persona. Presencié, lo vi, lo sentí, lo escuché, un accidente, ¿no? O trabajo con personas adictas, con personas altamente traumatizadas que me cuentan toda su historia de trauma. Yo no viví eso, pero yo soy testigo. Y a través de mis neuronas espejo, a través de la empatía, vivo esa situación como si me pasara a mí. Y nosotras, terapeutas, imagínate los médicos que trabajan en urgencias, ¿no? Personas que trabajan así en entornos más difíciles, con niños abusados, con, no sé, que trabajan en la escuela donde llegan los niños drogados, están y estamos expuestas al trauma vicariante. Entonces, nosotras tenemos que tomar STAR, Estrella de Belén, presencia del trauma, de modo preventivo, porque estamos expuestas al trauma vicariante. Incluso a veces hay síntomas que traen nuestros pacientes que tienen su origen en el trauma vicariante. Imagínense a una persona que está mirando las noticias todo el tiempo, trauma vicariante. Y después miedo, ansiedad, porque a Pepito viste lo que le pasó, viste que al otro jubilado no sé cuánto, y viste el no sé qué. Y no vivió eso, si vos no viviste nada de eso. No, pero lo vi, soy testigo. Y por último tenemos el trauma social, que es una experiencia colectiva, es la experiencia de un grupo, es una experiencia de dolor, de violencia, una experiencia disruptiva que se vive en un grupo. Entonces no afecta solo a una persona, sino que se inscribe en la memoria de todo ese grupo de personas. Por ejemplo, una guerra, una dictadura, la violencia de una sociedad,
la pobreza, el racismo, la discriminación, las migraciones forzadas, las catástrofes naturales, ¿sí? Y no solamente es el trauma lo que deja la herida, sino también es la falta de reparación de eso y de reconocimiento. Fíjense acá en Argentina, en la dictadura, es un trauma social. Y nosotros seguimos viviendo las secuelas, las memorias de ese trauma. Se sigue pidiendo reconocimiento, se sigue pidiendo justicia. Se sigue viviendo el dolor de que todavía hay desaparecidos. El COVID es un trauma social, todos lo vivimos en esta generación. Entonces, ¿cuántas personas tienen síntomas ahora de ansiedad, de depresión después del COVID? Después del encierro, después de las pérdidas de seres queridos. Entonces eso es un trauma social. Y es una herida de pertenencia, porque también nos toca la sensación de estar o no estar incluidos y sostenidos en un grupo. Y acá el peligro es la identificación con el trauma, ¿no? Yo soy de la religión que fue perseguida a lo largo de más de 10.000 años. Entonces todos somos perseguidos y me identifico con el trauma. Y genero mi identidad a partir de ese trauma social. Ese es uno de los peligros. Porque no hay resiliencia, hay retraumatización, hay victimización. Entonces, cuando el trauma es social, lo que se requiere es una acción colectiva, es una sanación colectiva, hacer rituales colectivos, ¿no? Vamos todos a prender una velita por, ¿no? Una acción colectiva. Honrar los hechos, reconocer lo que pasó, mirar el dolor y después dejarlo ir, no quedarme a vivir en el dolor. Y quiero acá, entonces, invitarte a hacer tu lista de traumas. No vas a profundizar, vas a decir la vez que o las veces que. Entonces vamos a identificar los traumas con T grande, los traumas con T chiquita. Trauma con T grande, bueno, no sé. Tuve un accidente en la moto cuando tenía 14 años, sí, por ejemplo. O la vez que cuando yo era chiquita me mordió un perro. La vez que. Trauma con T, trauma vincular, trauma complejo, y vamos a decir las veces que me sentí que no era suficiente. Las veces que mamá me gritaba. Las veces que, solamente las veces que. Trauma transgeneracional, vamos a hacer un poquito de indagación en el árbol. Mi abuela, que tal cosa, mi bisabuela, ¿no? Mi bisabuela que la mandaron a casarse, mi otro bisabuelo que lo perdió todo porque no sé qué. Trauma transgeneracional. Y vamos a hacer también la bajada de ese trauma a lo intergeneracional, ¿no? Entonces resulta que mi abuela no sé qué, pipipi, y bajó hacia mí. Y también trauma vicariante, te vas a acordar, especialmente de algunos pacientes, algunas historias que te chocaron, que fueron fuertes, te las vas a acordar, eso es trauma vicariante. Y trauma social. En el COVID, todas acá entramos en el trauma social, ¿sí? Entonces, vamos a hacer solo una lista, después vamos a trabajar en clase con esto, pero solamente los vas a nombrar. Y creo que hasta aquí llegamos en esta primera clase de la semana.